Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios otra vez que nos permite estar ah, para poder continuar, hermanos, con la predicación de la palabra. Y así mismo, hermanos, en este día vamos a hacer una pequeña pausa respecto al estudio que estamos llevando del libro de Hechos, para poder dar espacio, hermanos, a una predicación que Dios puso en nuestros corazones, hermanos, y para ello mismo vamos a estar leyendo el Salmo 127, hermanos. Aunque no sea estudio, hermanos, yo le pido que tenga la Biblia a la mano con usted, para que leamos juntos cada uno de los versículos que vamos a estar leyendo el día de hoy, hermanos. Salmo 127, versículos 1 y 2. Salmo 127, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás, os es el madrugar a levantaros, y veniros tarde a reposar, el comer pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hermanos, a lo largo de todo este tiempo, gracias a la providencia de Dios y en su gran misericordia, hemos podido seguir recibiendo palabra, alimento de Dios, mensajes a través de la tecnología que disponemos. Y es claro, hermanos, nos queda más que claro que estamos atravesando tiempos extraños, tiempos difíciles, como hablando ya como iglesia local. Y quiero que tengan eso en mente, hermano. Durante todo el mensaje me voy a estar enfocando a lo que es literalmente la iglesia local, la iglesia visible. Y estamos atravesando por tiempos difíciles, con el puro hecho de no congregarnos, de no poder estar como antes estábamos. Y ya es un dolor para todos nosotros. Sin embargo, hermanos, algo que se nos ha dejado en claro a través de esta pandemia es que esto lo ha permitido Dios a manera de castigo, a manera de disciplina para su iglesia. Nos lo recordaban hace algún tiempo en una predicación de un domingo, y nos dejaban en claro a través de la exposición del libro de Malaquías, que era disciplina. Y yo creo que en varios de nosotros ese mensaje hizo fruto en nuestros corazones, y nos dimos cuenta verdaderamente, como la nación de Judá se dio cuenta a tiempo, de que el objetivo de la pandemia, el hecho por el cual Dios lo había permitido, era para disciplinarnos a cada uno de nosotros, porque de alguna manera u otra todos teníamos algo que nos estaba fallando, algo en donde no le estamos agradando a Dios. Tal vez no era un pecado escandaloso, pero había pecado en nosotros. Sin embargo, hermanos, si usted ve la historia de Israel, Salomón, Esdras, Nehemías, los regresos, fue bastante obstaculizado, tanto por el pecado de Israel mismo, como por enemigos de Israel que trataron de que Judá no volviera a restablecer el templo. Pero nosotros, hermanos, ya tenemos la palabra de Dios, ya tenemos con nosotros, y Dios nos dejó el Antiguo Testamento para aprender y no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Y hoy, hermanos, quiero que veamos tanto Israel antes del exilio como Israel cuando iban a regresar, cuando estaban regresando del exilio. Y para eso, hermanos, nos vamos a ayudar de los relatos tanto de la edificación del primer templo, como el regreso de Israel y la edificación del segundo templo. Y si usted se fija en el texto que acabamos de leer en Salmo 127, hay varias corrientes. Unos dicen que lo escribió Salomón, otros dicen que lo escribió David para su hijo Salomón. Sin embargo, y como sea que haya sido, hermanos, quiero que tengan en mente que Salomón fue el autor, el que edificó, el que llevó a cabo la obra del primer templo. Y Salomón, o David, quien sabía que su hijo iba a edificar el primer templo, dicen estas palabras: si Jehová no edificare, si Jehová no guardare la ciudad. Y esas palabras de si Jehová nos indica la idea de un condicionante. En otras palabras, solo si Jehová edificare la casa, no será en vano el trabajo. Solo si Jehová no guardare la ciudad, no será en vano la guardia.
Y eso justamente, que Dios sea el centro, está ejemplificado tanto en la historia de Salomón como en la historia del segundo templo. Nos muestra, hermanos, y nos va a ir mostrando todo, cómo Jehová fue el centro y cómo es necesario que sea el centro, y los beneficios de serle fiel, de serle obediente. Y asimismo también nos va a mostrar las consecuencias cuando no es Jehová el que edifica, cuando no es Jehová el que guarda. Entonces, vamos a ver a Israel antes del exilio. Sin embargo, hermanos, que no le quepa la menor duda de que esto también aplica para nosotros, y de que reflexionemos en cada uno de los puntos que vamos a estar viendo. Reflexionemos nuestro comportamiento antes de que empezara todo esto de la pandemia. Que examinemos cuál era nuestro compromiso, y quiero hacerle mucho énfasis en eso. ¿Cuál era su compromiso con la obra de Dios, con Dios mismo? ¿Cuál era su compromiso con la iglesia? Y estoy hablando, sí, hermano, de la iglesia local, de la iglesia visible. ¿Cuál era su compromiso? Sea cualquiera que sea la congregación con la que usted pertenecía, ¿cuál era su compromiso con esa iglesia y en su obra? Porque si vemos, y como le digo, en cada punto vaya reflexionando usted mismo cómo estaba antes de que todo esto empezaba y cómo estaba su compromiso. Primero, respecto al primer templo, David quiso construir la casa de Jehová. Su deseo fue construirle. Ya después de que terminó con la mayoría de sus enemigos y todo lo que pasó, David en su corazón fue construir una casa de Jehová, pero Jehová se lo negó. No se nos olvide, hermanos, y esto es lo que nos muestra, es que el dueño del templo es Jehová y no nosotros. Ni siquiera el dueño del templo es el gobierno. Y eso lo vamos a ver más hermoso con Esdras y Nehemías. El dueño no somos nosotros, ni siquiera es el gobierno. Cualquier decisión, mis hermanos, debe estar bajo la aprobación de Dios. ¿Cuántas decisiones tomamos antes de esto, antes de la pandemia, en la obra del Señor, cuando Dios no lo había aprobado? Y le estoy hablando de evangelismos, de escuelitas de verano, de la escuela dominical como maestras, como músicos, en la alabanza a Dios. ¿Cuántas veces la decisión no fue aprobada por Dios? Porque Dios ve y Dios lo que quiere es que primero lo consultemos a Él, porque Él es el dueño. Los evangelismos, el dónde, el cómo, el cuándo, estaba Dios aprobando ellos. Las escuelitas bíblicas de verano, que ahora que estamos en eso, Dios aprobó el dónde, el cómo y el cuándo. Dios es el dueño y no nosotros, ni nuestras opiniones, ni nuestros sentimentalismos, hermanos. La voluntad de David era buena, la intención de David era buena. Quería levantar un templo, construir un templo para Dios. Hasta ese momento de David, recuerde que tenían lo que es el tabernáculo. Y ahora el corazón de David era levantar una casa para Dios. Y era bueno. Y Dios le dice: ha sido buena tu voluntad, pero no quiero que seas tú, quiero que sea tu hijo Salomón. Era buena la intención de David. Sin embargo, no era lo que Dios tenía decretado. No era lo que Dios había tenido establecido. Hermanos, sé que hay un anhelo y un gran deseo por regresar, pero no nuestro mover no debe ser en base a lo que llega al gobierno, porque el dueño es Jehová. Por eso debemos estar buscando su voluntad y cumplirla. El dueño es Jehová y no nosotros, no nuestros sentimentalismos, no nuestras emociones. Jehová, hermanos, escogió quién lo haría. Fue Salomón. Jehová es el Dios soberano, no solamente de su templo, de su edificio, sino que Jehová es el Dios soberano sobre sus obreros. Dios escogió a Salomón, no escogió a David. Eso le podría haber gustado a algunos, o en otros, el hecho de ver a Salomón enfrente les podría haber causado cierto rechazo. Pero sin importar eso, Dios puso a quien Él quería poner. Así en las iglesias, mis hermanos, las iglesias ahora no estamos exentas de esto. Dios fue quien puso a determinado hermano en determinado cargo. Fue Dios, el soberano.
de manera, hermanos, que excluyemos, hermanos, cómo reaccionamos ante los cambios que ha habido en la iglesia desde antes de la pandemia, como cristianos. Y eso es algo que hay mucho en el cristianismo actual. Murmuraciones, chismes en contra. Cada vez que hay un cambio, cada vez que Dios pone o quita a alguien, siempre hay eso. Y véalo y analice. También Dios, por eso también parte de su iglesia la sacó fuera. Eso fue lo que hizo Dios a su iglesia, la sacó fuera de su casa. Hermanos, Dios nos escogió de manera soberana. Dios escogió a qué iglesia local usted y yo íbamos a asistir. Así como Dios escogió a quién le iba a levantar el templo, Dios nos escogió, fíjese muy bien, Dios nos escogió tanto a usted como a mí, y Dios escogió a la iglesia que usted iba a asistir. Así Dios lo determinó desde antes, a esa iglesia, hermanos. Y Dios nos escogió de manera soberana para que sirvamos y edifiquemos a dicha iglesia a la cual pertenecemos, tanto estructuralmente como espiritualmente, en esa específica iglesia local. Téngale amor. No sé, yo sé que por estos medios nos ven más allá de los hermanos que se congregan en nuestras iglesias. Y yo le pido, mi hermano, tenga amor. ¿Cómo estaba nuestro amor, nuestro compromiso a la iglesia local a la cual pertenecemos? ¿Cómo estaba? ¿Cómo está? Analicemos eso, hermanos, porque fue Dios el que nos puso en la iglesia local. Ahora, aunque Dios es soberano, Dios le dejó responsabilidad a Salomón. Sin duda, Dios es soberano. Amén. Pero también el hombre somos responsables. Tenemos nuestra propia responsabilidad. Y es lo que vemos en 1 Reyes capítulo 6 versículo 11 al 13. Y fue la palabra de Jehová a Salomón diciendo: esta casa que tú edificas, si estuvieres en mis estatutos, hicieres mis derechos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo tendré firme contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Tenemos responsabilidades, hermanos. Tenemos responsabilidades como iglesia, como congregantes en un templo. Y esa responsabilidad es seguir los mandamientos de Jehová, es seguir buscando la santidad, siendo obedientes. Para esto, MacArthur comenta: el Señor advirtió a Salomón e Israel que el templo no era garantía de su presencia. Solo la obediencia continua de ellos aseguraría tal cosa. El hecho de que Salomón edificara un templo, por más hermoso que estuviera, no era ninguna garantía de que Dios iba a estar ahí, de que su presencia se iba a manifestar en dicho templo. Hermanos, la presencia de Dios es un premio, hermanos, es un privilegio. De manera que Dios nos dice, o sea, Dios le dijo a Salomón en su momento: obedéceme, obedézcame como pueblo, y yo voy a estar con ustedes, y mi presencia va a ser sobre ustedes. Y mira, hermano, no caigamos, aquí estoy hablando ya como hijos. Y ya como hijos hay una responsabilidad, hay obras, y las obras son recompensadas. No estoy hablando, en ningún momento de la predicación voy a estar hablando de la salvación. La salvación es por gracia, lo sabemos, pero ya como hijos tenemos responsabilidades. Entonces, después vemos Salomón, edifica el templo, y lo edifica de una manera hermosa: oro, piedras preciosas, lo mejor de lo mejor. Y Dios santifica y habita el templo erigido por Salomón. Lo vemos en 1 Reyes 8 del 10 al 12. Algo muy importante, lo cual no debe faltar jamás, es el respaldo de Jehová. De nada sirve la grandeza estructural de un templo si Dios no habita en él. Yo quiero que vaya viendo, no solamente
a nivel local, sino a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica, en Occidente. Hay muchos templos a aventar para arriba que se dicen ser cristianos, hermosos, grandes, con tantas belleza estructural que los edifican. Sin embargo, de muchos de ellos la presencia de Jehová ya no estaba allí. Estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea, y el templo ya no era habitación de Jehová, ya no era casa de Jehová. En la gran mayoría de ellos, Dios sacó de su casa a muchos, y en muchos ya ni siquiera estaba Él ahí. Hermanos, no se trata de la grandeza estructural. No pongamos nuestra mirada, perdón, lo pagué por accidente. No pongamos nuestra mirada en la grandeza estructural, o en lo grande o en lo pequeño de un templo. No, mis hermanos, porque yo le quiero decir algo. Desde el tiempo de Israel en el desierto, en el tabernáculo, ahí descendía la gloria de Dios. Hermanos, puede haber muchos templos, pero el hecho de que se llamen a sí mismos templos no quiere decir que ahí esté Dios. Son templos de plástico. Hermano, ¿cómo que templos de plástico? Hay mucho para agregar y adornar las casas. Se usa mucho tanto plantas reales como plantas ficticias. Y hay unas plantas ficticias que son de plástico, que son tan bien elaboradas que si usted las ve de lejos, no puede distinguir si es real o si es de mentira, si es fabricada. Hasta que usted se acerca y la ve detalladamente y la toca, entonces ya puede ver que es falsa. Así hay muchos templos que de lejos se ven reales, se ve que ahí está Dios, o se dicen casas de Dios. Sin embargo, Dios no habita en ellos. Ahora, algo muy importante, mis hermanos. El objetivo principal de la edificación del templo no fue tanto los sacrificios, sino la oración. Y lo puede ver en 1 de Reyes capítulo 8 versículos 28 al 30, y todavía después en otro capítulo de Reyes sigue Salomón orando y pidiéndole a Dios que el templo sea un centro de comunión entre Dios y los hombres, una casa de oración. La oración, mis hermanos, ha sido desde el principio el objetivo, la función principal del templo. Dios lo dijo por medio de Isaías 56:7, y cientos de años después Dios mismo encarnado lo repitió en Mateo 21 del versículo 12 al 13. Por ello, hermano, el objetivo, recuerde siempre, el objetivo principal del templo es que sea casa de oración, desde el templo erigido por Salomón hasta estos días. ¿Cuál era el objetivo por el cual asistíamos al templo antes de la pandemia? ¿Para qué usábamos el templo? ¿Para venir a adorar solamente? ¿Para venir a alimentarnos solamente? Que sí, está bien, es parte de... Pero el objetivo principal es la oración, la comunión íntima de Dios con su pueblo. No lo usemos como refugio de nuestra vida social, o de nuestra pobre vida social en algunos. No lo usemos como refugio. La casa de Dios es casa de oración. Por ello, mis hermanos, como se nos anunció ya desde el martes, vamos a regresar primero orando en las veladas, porque para eso se edificó la casa de Dios. Primero regresaremos orando antes que adorando. Y de hecho, en sí mismo no hay mejor adoración que la oración. Hermanos, no cabe duda alguna hasta aquí que Dios debe ser el centro. Y cuando Dios es el centro, le prometió a Salomón: voy a estar con ustedes, y en presencia estará con ustedes. Sin embargo, cuando Jehová no es el centro, en vano trabajan los que edifican, en vano vela la guardia. Todo eso le prometió Dios a Israel si obedecían.
Pero Salomón e Israel desobedecieron. Años después, la desobediencia de Salomón y del pueblo de Israel los llevaría al exilio hasta Babilonia. Hasta este punto, mis hermanos, vemos resumido en Primera de Reyes capítulo 9. Le invito a que me acompañe. Primera de Reyes capítulo 9. Hasta este punto, el de los versículos 3 al 9, vemos un resumen de todo lo que Dios lleva haciendo con Israel, con Salomón. En versículo 3, Dios le dice: yo he santificado, he oído tu oración, estoy en la casa. Pero el versículo 4 y 5 le recuerda lo que hemos visto: anda en mis caminos, no te desvíes, y yo afirmaré tu trono sobre Israel para siempre, como hablé con tu padre David, diciendo: no te faltará de ti varón en el trono de Israel. Después, en el versículo 6 y 7, Dios le advierte a Salomón, a Israel, que si desobedecen, cortaré a Israel sobre la haz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado, este templo tan hermoso que han levantado a mi nombre, yo lo echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y fábula de todos los pueblos. Versículos 8 y 9: y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pasare por ella se pasmará y silbará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo aqueste mal. Dios les advierte y se lo cumple a Israel de manera literal, porque Salomón e Israel pecan precisamente con el mismo pecado que Dios les dijo del cual se abstuvieran. Salomón empieza a adorar a otros dioses a causa de las muchas mujeres con las que se empieza a casar, con el objetivo de hacer lazos con otras naciones, y la nación se empieza a contaminar. Eso lo vemos en 1 Reyes 11, del 1 al 11. Y por causa de la desobediencia de Salomón, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur, y ambas terminan exiliadas. Sin embargo, el reino del norte es tomado por los asirios y desaparecen, porque no entendieron el objetivo, en la meta por la cual Dios lo estaba permitiendo el exilio. No vieron que era castigo, que era disciplina de Dios. Sin embargo, Judá, tiempo después, es tomada por los babilónicos a manos de Nabucodonosor. Pero, a diferencia del reino del norte, Judá entiende el objetivo, que es disciplina de Dios, y por el contrario de los asirios que habían perdido, y por el contrario, del templo, de la nación del norte que habían perdido esperanza en Dios, Judá ve todo diferente y sabe que Dios no los ha dejado. Hermanos, si Cristo no es el centro, no hay edificación, no hay respaldo de Dios en tal iglesia. No importa lo más grande que esté, lo más hermosa que esté, si Cristo no es el centro, no hay respaldo a dicha iglesia. Hasta aquí, hermano. ¿Cómo estamos antes? ¿Cuál era nuestra actitud? Asumíamos nuestra responsabilidad individualmente, hermanos. Esto no descansa solamente en aquellos que están enfrente. Es obra de todo, es responsabilidad de todos. De como iglesia local, cada uno de aquellos que ya decimos y profesamos a Cristo como Señor y Salvador, es responsabilidad de todos buscar siempre la obediencia. ¿Cómo estábamos antes? Pero aunque Judá regresa, porque entiende la disciplina y sabe que Dios no ha dejado, ¿cómo es que regresa? Porque cumplidos los 70 años que Judá estuvo cautivo en Babilonia, Dios levantó a Ciro, profetizado 150 años antes por medio del profeta Isaías y Jeremías también. Y Dios levanta a Ciro. Babilonia es tomada por los persas. Ciro, gobernante de Persia, del reino de Persia, y da la orden a los judíos,
a Judá a regresar a Jerusalén y edificar de nuevo la ciudad, el templo de Dios. Eso lo podemos ver en Esdras 1:1. Hermanos, como yo le decía, Dios es el dueño, no es el gobernante. Si Ciro tuvo en su corazón liberar a Judá después de 70 años de cautiverio y liberarlos para que regresen a sus tierras, fue porque Jehová inclinó el corazón de Ciro. Fue porque Dios movió el corazón. Y vamos a ver que el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén se divide en 3 partes. Primero por Zorobabel, después por Esdras y después por Nehemías. Y cada uno de ellos es movido, el gobernante es movido por Dios. Vamos a ver a Darío, a Artajerjes, y todos ellos, incluidos Ciro, son movidos por la voluntad soberana de Dios. Sin embargo, hermanos, en cada uno de los gobernantes, a pesar de que era Dios moviendo su corazón, inclinándolo conforme Él quería y que Dios es el dueño, hay también responsabilidad humana, tanto en los gobernantes como en aquellos que lideraron el regreso de Israel, de Judá a Jerusalén, tanto Zorobabel, Esdras y Nehemías. Hay responsabilidad, la misma responsabilidad que Dios le puso a Salomón al edificar el primer templo. Es entonces, hermanos, recapitulando, reflexionemos, meditemos, mis hermanos, cuál había sido el comportamiento antes, porque este fue el comportamiento antes de Israel. Todo estaba bien, había promesas hermosas para Salomón, había promesas hermosas para Israel, siempre y cuando no se apartaron de la obediencia. Reflexionemos cuál era nuestra vida, hermanos, antes de la pandemia, nuestra vida cristiana, y cuál era nuestro compromiso, hermanos, con la obra. Y le estoy hablando, le vuelvo y repito, le estoy hablando de la iglesia local, la iglesia visible. ¿Cuál era el compromiso con la iglesia? Mis hermanos, vamos a ver en la próxima parte de la predicación, no nomás antes de, sino como le dije en la introducción, vamos a ver también ya cómo regresa el pueblo de Israel, qué es lo que hacen, y que vemos que desgraciadamente, para adelantarle un poquito, desgraciadamente, esa gloria de Dios, esa presencia no vuelve a descender, no vuelve a ser la misma. Y que a pesar de que Zorobabel, Esdras y Nehemías hacen un esfuerzo, Israel sigue cometiendo errores, porque no atendieron esa responsabilidad que usted y yo tenemos. Hermanos, escudriñemos entonces y meditemos, porque en ese regreso que vamos a ver, el objetivo de ver el regreso de Israel, cómo regresan del exilio, es para evitar los errores que ellos cometieron, e imitemos los aciertos del regreso del pueblo, e imitemos aquellas cosas que hace bien Israel para nosotros en este regreso, hermanos. No sea un regreso en vano, sino que sea un regreso con fruto del Espíritu Santo. Dios me los bendiga, hermanos, y meditemos, hermanos, realmente reflexionemos, escudriñemos cómo estaba nuestro compromiso con la obra de Dios, si realmente Cristo era el centro.